Bienvenidos a Bitácora del Olvido, donde toda historia olvidada merece ser contada una vez más. Si les gustan las historias y relatos de terror, suscríbanse, dejen su like y comenten desde dónde nos ven. Admiramos a los actores por su capacidad de transformarse, por prestarnos sus rostros para encarnar nuestras fantasías y pesadillas. Pero ¿qué sucede cuando el personaje se niega a marcharse, cuando las cámaras se apagan? Existe una línea invisible entre el arte y la locura, un abismo que algunos cruzan mediante el método extremo, entregando no solo su cuerpo, sino su cordura. Para estos artistas, la interpretación no fue un trabajo, fue una posesión. Hoy te presento a 8 actores famosos que se volvieron locos después de interpretar a un personaje. Veremos mentes brillantes que se perdieron en el laberinto de sus propios guiones, terminando en el aislamiento, la paranoia o la tragedia absoluta. Heath Ledger, el Joker que no murió solo. En 2007, Heath Ledger se encerró en una habitación de hotel en Londres durante meses para prepararse para su papel en The Dark Knight. Allí nació el Joker, pero Heath murió en el proceso. Llevaba un diario lleno de dibujos perturbadores y frases incoherentes que terminaban con un escalofriante "bye bye". Ledger comenzó a sufrir de insomnio crónico. Decía que el personaje vivía en su cabeza y no le permitía dormir. Lo súper terrorífico fue que tras terminar el rodaje, Heath ya no era el mismo. Sus amigos decían que hablaba solo y que su mirada era la de un extraño. Terminó sus días consumido por la ansiedad y los medicamentos, falleciendo por una sobredosis accidental en enero de 2008 en Nueva York. Su actualidad es la de una leyenda trágica, pero lo que lo hace aterrador es que incluso Jack Nicholson le advirtió sobre el papel. Ledger no interpretó al Joker, permitió que el Joker lo devorara desde adentro, dejando tras de sí una actuación perfecta y un cadáver vacío. Se dice que en el set, Ledger nunca salía del personaje, mirando a sus compañeros con una malevolencia que no parecía actuación. Shelley Duvall, El Resplandor del Tormento. El rodaje de El Resplandor en 1980 en los estudios Elstree fue un descenso al infierno para Shelley Duvall. Kubrick la sometió a un acoso psicológico constante, obligándola a repetir la escena del bate 127 veces. Shelley terminó perdiendo cabello por el estrés y llorando durante 12 horas diarias. Lo súper terrorífico es que Duvall dejó de actuar el miedo. Su pánico era real. Después de la película, su salud mental nunca se recuperó del todo. En años recientes, su aparición en programas de televisión reveló a una mujer que sufría de delirios severos, afirmando que Robin Williams seguía vivo y que tenía seres dentro de su cuerpo. Terminó aislada en una pequeña ciudad de Texas, viviendo en una realidad fragmentada. Duvall es el ejemplo de cómo un director puede usar el trauma real como herramienta cinematográfica, rompiendo a la persona para obtener el personaje. Su actualidad es desgarradora,
una mujer que se quedó atrapada en los pasillos del Hotel Overlook de su propia mente, huyendo de fantasmas que Kubrick sembró en ella hace más de 40 años y que nunca dejaron de perseguirla. Durante la filmación de Man on the Moon en 1999, Jim Carrey no solo interpretó a Andy Kaufman, él asegura que Andy tomó control de su cuerpo. Carrey se negó a ser llamado por su propio nombre durante meses, incluso fuera del set. Lo súper terrorífico fue el nivel de alienación. Carrey empezó a acosar a sus compañeros y a causar disturbios, creyéndose genuinamente el comediante fallecido. Terminó perdiendo la noción de quién era Jim Carrey. En el documental Jim and Andy se ve material inédito de su comportamiento errático que parece más un exorcismo que una actuación. Tras la película, Carrey entró en un periodo de depresión profunda y cuestionamiento existencial, afirmando que Jim Carrey no existe. Su actualidad es la de un hombre que se ha alejado de Hollywood, refugiándose en el arte y en una filosofía nihilista que muchos encuentran perturbadora. Carrey rompió el velo de la realidad y descubrió que, si puedes convertirte en cualquiera, entonces no eres nadie. El fantasma de Kaufman lo dejó vacío, un recipiente roto que nunca volvió a llenarse con la misma alegría que antes lo caracterizaba. En 1991, Val Kilmer se transformó en Jim Morrison para la película The Doors. La preparación fue legendaria y aterradora. Kilmer no solo aprendió más de 50 canciones de la banda, sino que se vistió como Morrison, vivió como Morrison y exigió ser llamado Jim en el set. Lo súper terrorífico es que, según el director Oliver Stone y sus compañeros, Kilmer empezó a canalizar la personalidad del difunto Morrison con cambios de humor violentos, adicción al alcohol y una arrogancia desmedida. Terminó el rodaje con la voz permanentemente dañada por forzar las cuerdas vocales y con una crisis de identidad severa. Se decía que el espíritu de Morrison lo había poseído. Kilmer se alejó de Hollywood y años después, en una entrevista, confesó que se perdió un poco en el personaje. Su actualidad es la de un actor con una salud frágil y una voz casi irreconocible tras una lucha contra el cáncer de garganta. Para muchos, Jim Morrison no solo le prestó su espíritu a Kilmer, sino que le cobró un peaje brutal y definitivo en su garganta, dejándolo sin voz, como un eco silenciado de El Rey Lagarto. En 1981, Isabella Gianni filmó Possession, una película que se ha convertido en un clásico de culto por su retrato de la locura. Adjani interpretó a una mujer que experimentaba un colapso mental y físico extremo. El director Andrzej Żuławski la empujó a límites inhumanos, con escenas de histeria incontrolable y autolesiones simuladas. Lo súper terrorífico es que la actuación de Adjani es tan visceral que muchos creen que realmente estaba sufriendo. Su famosa escena en el túnel del metro, donde golpea su cabeza contra las paredes hasta vomitar, la dejó traumatizada. Tras la película, Adjani sufrió una crisis nerviosa, se retiró de la vida pública por un tiempo y se negó a ver la película terminada. La experiencia la marcó tan profundamente que, según ella, tardó años en deshacerse del personaje. Su actualidad es la de una actriz que selecciona sus papeles con extrema cautela, evitando cualquier rol que la lleve de nuevo a esos oscuros abismos. El terror de Possession
no solo quedó en la pantalla, impregnó el alma de Adjani, dejando una marca de una locura que fue demasiado real para ser solo actuación. Daniel Day-Lewis es el epítome del actor de método, pero sus inmersiones han bordeado la locura. Para Mi pie izquierdo, 1989, pasó meses en una silla de ruedas, siendo alimentado y llevado de un lado a otro. Para El último mohicano, 1992, vivió en la naturaleza cazando y despellejando animales. Lo súper terrorífico es que estos personajes nunca lo abandonaban del todo. Para En el nombre del Padre, 1993, pasó noches en una celda de prisión, siendo interrogado por los miembros del equipo. Para Gangs of New York, 2002, contrajo neumonía por usar ropa de época en invierno y se negó a buscar atención médica por no romper el personaje. Terminó hablando con el fantasma de su padre en el set de Pozos de Ambición, 2007. Su actualidad es la de un actor retirado que rara vez aparece en público, un hombre que ha sacrificado su propia mente por la perfección artística. Day-Lewis es la prueba de que, si te sumerges demasiado profundo en el alma de otro, puedes encontrar monstruos que se aferran a ti y no te dejan salir. El actor es un medium, y a veces los espíritus que invoca se niegan a regresar al más allá. Jared Leto es conocido por sus métodos extremos, pero algunos de sus compañeros de reparto aseguran que ha cruzado la línea de lo psicológicamente saludable. Para Chapter 27, 2007, donde interpretó a Mark Chapman, el asesino de John Lennon, Leto engordó 30 kilos y adoptó la psique del sociópata. Lo súper terrorífico fue que se dice que se negaba a ducharse y a socializar, llevando la paranoia del personaje al extremo. Para Suicide Squad 2016, como el Joker, envió ratas muertas, condones usados y balas a sus compañeros de reparto, intentando sembrar el miedo y la disrupción. Aunque él lo justificó como parte del método, muchos lo vieron como un comportamiento psicótico. Tras estos roles, Leto ha admitido que le cuesta desintoxicarse de sus personajes, viviendo en un limbo donde la realidad y la ficción se mezclan. Su actualidad es la de un actor que coquetea con la oscuridad, siempre buscando el límite entre la creatividad y la autodestrucción. Jared Leto no solo se transforma físicamente, parece abrir su mente a influencias perturbadoras, convirtiéndose en un canal para las sombras de los personajes que elige encarnar. Adrien Brody, para su papel en El pianista, 2002, se sumergió en una experiencia de privación y trauma que casi lo consume. Abandonó su apartamento, vendió su coche, cortó su teléfono y se mudó a Europa con solo 2 maletas. Perdió 13 kilos y se obligó a practicar el piano durante horas cada día. Lo súper terrorífico fue que se aisló por completo, experimentando la soledad, el hambre y el terror que su personaje, Vladislav Spilman, vivió durante el Holocausto. Brody confesó que la experiencia le provocó una depresión clínica severa y que tardó más de 1 año en recuperarse. Incluso después de ganar el Oscar, la sombra del personaje no lo dejó. Relató sentirse constantemente triste, aislado y con una profunda ansiedad. Su actualidad es la de un actor que aún lidia con las secuelas de ese rol, eligiendo proyectos más ligeros para no volver a esos lugares oscuros. Adrien Brody no solo interpretó a un superviviente, él mismo se convirtió en uno, llevando las cicatrices emocionales de un trauma que, aunque no fue suyo, experimentó con una intensidad que fracturó su propia alma.
El piano en su casa ya no es solo un instrumento, es un recordatorio constante de la oscuridad que habitó. Estos 8 casos nos revelan el lado más oscuro y peligroso de la actuación. Mentes brillantes que se rompieron al intentar habitar la psique de otros, dejando un rastro de traumas, paranoias y vidas transformadas. El telón puede bajar, pero para ellos la obra nunca termina. ¿Conocías estos desgarradores relatos? ¿Cuál de ellos te perturbó más al ver el costo real de la inversión? ¿Crees que la actuación es el trabajo más duro o una forma de autotortura en nombre del arte? Juzga tú mismo, pero la próxima vez que veas una gran actuación, recuerda que detrás de la pantalla podría haber un alma luchando por encontrar el camino de regreso a casa. Porque a veces el personaje se queda y el actor desaparece.